Bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro podcast de 58, La Conversa. Yo soy Rafael Ocio Cabrices, el editor en jefe de 58 y Caracas Chronicles. Hace poco en 58, Alirio Fernández Rodríguez publicó una crónica sobre una especie de explosión de talleres de escritura en Venezuela, que a propósito de la pandemia mucha gente en Venezuela y en muchos lados necesita escribir y está acudiendo a estos talleres de escritura que son en general online y que, bueno, gracias a las tecnologías que tenemos hoy que han invadido nuestras vidas, como Zoom, estos talleres se hacen a veces con escritores y lectores que están fuera. Entonces, en un mismo grupo puede haber venezolanos que están dentro y venezolanos que están fuera haciendo lo mismo y escribiendo juntos o leyendo juntos. A propósito de esto que está pasando, Alirio habló con varios expertos y con varios de esos talleristas para reconstruir y resumir la larguísima historia de los talleres literarios en Venezuela que empezaron en los años 70 de manera institucional, que causaron grupos literarios, editoriales y muchísimos libros. Es una parte más o menos desconocida de nuestra literatura, cómo muchos libros que amamos se gestaron de manera individual y también colectiva en estos talleres literarios. Para hablar de qué esperar de los talleres, de cuánto sirven para la literatura y de cuánto sirven para uno cuando está escribiendo o buscando cómo escribir un proyecto, una historia o una reflexión que uno quiere convertir en un libro. Hablamos con Alirio y también con la poeta y editora Eda Armas, una de las poetas más importantes de Venezuela, que ha ganado muchísimos premios como la Bienal Ramos Sucre y que tiene muchos libros, entre los cuales La Fruta Hendida, que es el más reciente, y también con Michelle Roche, periodista, gestora cultural y narradora, que publicó hace 2 años la novela Mala Sangre en Anagrama. Con Michelle, con Eda y con Alirio conversamos sobre todos estos asuntos que tienen que ver con la utilidad, la naturaleza, las muchas maneras en que se desenvuelve un taller de escritura. Bienvenidos a La Conversa. Ok, bueno, quisiera comenzar por agradecerles a todos el tiempo que dediquen a esto. Vamos a tratar de hacerlo de manera más concreta posible, aunque el tema es amplio. Y bueno, luego de saludarlos, eh, quisiera pedirles que me contaran, empezando por Eda, cuál ha sido su experiencia en los talleres literarios, ¿no? Tanto participando en ellos como alumno o conduciéndolos. Sí, bueno, otra vez un saludo a todos. Gracias, Rafael. Gracias a todos por inventar estas cosas y reunirnos. Bueno, yo soy de las que creo mucho en el taller literario y lo digo desde la experiencia de, siendo muy joven, a los 20 años, haber atendido la invitación por prensa de la Fundación CELAR, eh, que invitaba a participar en un concurso de una beca y un año de taller en la Casa de Altamira, porque todavía no estaba construida la sede, en la Luis Roche, y una casita muy bella en la calle, en la avenida 7 de Altamira, y había que enviar 10 poemas, un conjunto de poemas y más nada. Y eso fue para mí un momento de absoluta revelación. La verdad es que yo era hasta los 19 años una gran lectora más bien de novelas y de cuentos. Sí. Y participar en un taller de esa naturaleza pues me abrió un océano poético bajo la conducción de Ludovico Silva, bueno, un hombre tan culto, tan generoso con su y porque el taller era lecturas de los grandes poetas
de la lengua española y muchos de la lengua francesa, que él mismo nos conseguía las traducciones o no las hacía en el momento. Participar allí fue entender que había que confrontar el trabajo que hacíamos, que había que aprender a escuchar, tener oídos para lo que nos opinaban los compañeros y el tallerista y el jefe de taller, aun cuando eso no fuera no grato. En ese sentido, pues yo soy muy agradecida de ese año de taller y porque allí se publicó, al final del taller, se inició la colección de voces nuevas, porque yo fui del primer grupo de talleres, del año 75 al 76, y allí se me publicó mi segundo poemario, que fue Contra el aire, en el número 4 de esa colección, que bueno, duró unos años, no duró todo el tiempo. Lo de la beca tampoco duró por muchos años. Y como conductora yo de talleres, en realidad mi experiencia se remonta a haber hecho talleres en zonas populares con niños en el año 78 y 79, 2 años muy intensos de talleres los fines de semana, que yo lo tengo que mencionar porque allí aprendí muchísimo de la dinámica de cómo proponerle actividades de escritura al otro. Aunque eran niños y adolescentes, aprendí muchísimo de esa experiencia, me dejó muy marcada y de allí yo tomé pues una forma de hacer el taller cuando me lo propusieron en Monte Ávila para dirigir el taller de poesía durante un año en el 2005, que fue la primera vez que yo dirigí un taller para adultos, ¿no? Okay. Tengo buenos recuerdos de esa experiencia de taller, que luego se convirtió 2 años, 3 años después en el taller del Ojo Errante, que tuvo una duración de 5 años, hasta que, bueno, me pareció que era ya el momento de que ese taller debería terminar, porque el taller, si bien es un momento, es un espacio de experimentación, de lectura, de aprendizaje, de compromiso de todos los involucrados, el taller tiene que tener un objetivo, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Y ese taller del Ojo Errante yo lo cerré con una propuesta de 3 meses de un taller específico que se llamó Cómo armar tu libro. Y allí estudiamos todo lo que significaba un libro, todas sus partes, y fuimos, cada tallerista fue trabajando su libro, y de allí surgieron proyectos muy interesantes. Y entre mis talleristas que publicaron posteriormente, bueno, está Rubén Ackerman, Feroci Santaella, Georgina García, Georgina Ramírez. Este taller también es de poesía, ¿no? Sí, ese fue de poesía. Okay. Fue un taller de poesía y publicamos una antología con el taller del pez soluble, con la que ganamos un premio. Ok. Michelle, ¿tu experiencia cuál ha sido? Bueno, mi experiencia, hola, ¿cómo está? Mi experiencia ha sido un poquito más híbrida. Primero quiero saludar a Rafa, quiero también saludar a Lirio y a Eda. A Lirio, felicitaciones por el artículo que has publicado ahora en 5.8 y muchísimas gracias por ponerle atención a la literatura venezolana y sobre todo a las iniciativas para profesionalizar la literatura venezolana. Esto lo iremos discutiendo más adelante porque yo creo que los talleres, digamos, son las primeras medidas para que la escritura en el país y sobre todo la escritura se abra campo a través de los lectores. En el fondo son los que deciden y los que permiten que haya una vida cultural en el país, ¿no? Decía que mi experiencia es híbrida porque a mí, yo comencé talleres, ya los talleres que yo hice comencé a hacerlos en el siglo XXI, que es cuando comienza mi experiencia profesional, porque yo me gradué a principios de este siglo y tomo 2 talleres en Venezuela y luego durante el máster que hice en Estados Unidos, en Nueva York, dentro del mismo máster tuve la oportunidad de tomar, dentro y fuera del máster tuve oportunidad de tomar talleres y de ver un tipo de taller que es muy específico dentro de Estados Unidos, a lo que me gustaría dedicar unos minutos. Digamos, la experiencia de los talleres de mi generación como tal, ya había como algo más o menos constituido que tenía que ver con los talleres de Monte Ávila Editores, ¿no?
había un circuito de talleres que se daban talleres de ensayo, se daban talleres de narrativa, se daban talleres de poesía. No me acuerdo si había algo sobre no ficción por allí, pero en todo caso yo tomé un taller de narrativa con Carlos Noguera. Ujú. Esa fue como la primera experiencia que tuve yo con talleres y vino acompañada de una experiencia paralela muy breve que tuve con Eugenio Montejo, que dio su taller blanco, imagínate todo ese privilegio, y yo aprendí a leer poesía en ese momento ya grande, de esa manera, digamos, tan pedestre como comenzamos los periodistas. Ya yo estaba formándome como periodista cultural, y fue en ese taller blanco, creo que de un fin de semana, o en todo caso de viernes y sábado, con Montejo, y bueno, a partir de allí pues yo entré a la poesía de él y a la poesía en general como tal, ¿no? Y eso fue, digamos, como mi primera aproximación a la lectura. Nunca he hecho, había gente que escribía, era un taller muy abierto, había gente que escribía y luego había también gente que iba de oyente. Yo me dedicaba a ir de oyente porque siempre supe que lo mío no era escribir poesía. En el de narrativa sí que pasé varios meses y ahí sí que compartí más cosas. Y de hecho, muchos de las imágenes que yo estoy trabajando hoy en lo que escribo provienen de aquel primer taller. Hay un personaje que nació en ese taller en el año 2004, por allí, que todavía me persigue, sobre el que estoy escribiendo en este momento mientras hablamos, ¿no? Ujú. Luego, la experiencia en los Estados Unidos fue una experiencia un poco distinta porque sí que había un tipo de taller como el que nosotros estábamos acostumbrados en Venezuela, un taller presencial, el Gotham Writers Workshop, que al ser workshop es un taller como tal. Es muy el mundo editorial estadounidense está como muy cortado con una tijera, entonces siempre esos talleres son como unos paquetes perfectos que es A más B más C, y entonces hay como un desarrollo como muy específico de lo que son de lo que son tanto los temarios como de los objetivos. Y luego dentro de la universidad, ya dentro de la carrera, porque yo tomé una carrera interdisciplinar, yo tomaba clases de los que llamaban los Creative Writing, que hoy en día se han convertido en programas generales, ¿no? Creative Writing Programs. Entonces era un semestre completo que tú dedicabas a trabajar con un escritor. Yo tomé un semestre con un narrador y un semestre con una periodista cultural, que eran Chuck Watchell y Katie Roybie. Y a partir de allí trabajaron en algo que a mí me parece bien interesante, que tiene que ver con la voz propia de quien escribe, Ujú. tanto desde el punto de vista de la ficción como de la no ficción, ¿no? Entonces, fíjate que son como varias experiencias diferentes como tal, ¿no? Ujú. No sé si vale la pena que hable también de lo que es la experiencia como conductora de talleres, o si quieres luego Sí, entramos para eso sí, me mejor, ¿no? gustaría que conectaras cómo fue tu experiencia, haciendo todos esos talleres con la experiencia que tú tienes, que has desarrollado dándolos tú. Claro, fíjate, mientras yo vivía en Venezuela, sí que hacía no tanto talleres en el sentido del trabajo con el estilo y el trabajo con los elementos de la narrativa como tal, primero porque no me atrevía, no había publicado todavía mi primer libro de narrativa. Mi primer libro de narrativa se publica aquí en España, es mi tercer libro y es una colección de cuentos Ujú. que está por ahora solo en digital. Y yo no me atrevo a hacer talleres como este hasta que sale mi novela, Mala Sangre, en 2020, que coincide con la pandemia y con esta pseudo explosión que hay de talleres en línea como tal. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Madrid, cuando yo me mudé para acá, yo, si bien me mudaba con la idea específica de hacer una carrera en literatura como tal, yo necesitaba vivir de algo y comencé a trabajar en gestión cultural, ¿no? Ok. Como autónoma en gestión cultural. Y esta gestión cultural se basaba también, me gusta muchísimo, es algo que aprendí, me gusta casi tanto como el periodismo cultural, y lo pagan mejor por acá, además. Y se basaba muchas veces en diseñar actividades conceptualmente, discusiones con otros escritores según lo que se estuviera publicando en ese momento, según un tema, digamos, generar contenido y generar conversaciones a partir de algo que estuviese publicado, de algo que estuviese en el ambiente. Entonces, de alguna manera también traía mi experiencia como periodista, Ok. ¿no? Yo comencé a hacer eso, y luego el paso, digamos, el siguiente paso y el paso lógico era agarrar lo otro que tengo, que es la literatura de ficción, e incorporarlo a eso. Ujú. Porque para la literatura de ficción también, todos los que hemos trabajado en esto, ustedes lo saben también como yo,
uno también tiene que estudiar mucho de estilo y de cómo desarrollar un personaje, o de cómo construir una escena, o de cómo desarrollar un símbolo dentro. Y yo, que soy, digamos, lectora furiosa y nerviosa y que lo hago de todo, pues incorporo mucha de esta formación a la propia escritura de los trabajos que hago. Y Ok, los talleres que yo hago salen de esas lecturas. ok. Pero fíjate que esa experiencia en Estados Unidos, aparte de tu condición de narradora y de periodista, que ya viene contigo desde hace mucho tiempo, esa experiencia en Estados Unidos del taller múltiple y de varios talleres muy bien diseñados, pero que se hacen desde distintas perspectivas, no ficción, narración, etcétera, te preparan para esa perspectiva también múltiple que has desarrollado en España. Como el ser periodista te ayuda para ser narradora, el ser narradora y periodista te ayuda para recibir y dar talleres y todo eso se alimenta entre sí. Sí, claro, o sea, a ver, es un perfil, uno ya va construyendo, de hecho, mi perfil en general como profesional es híbrido, tanto como periodista, como, o sea, tanto en la no ficción como en la ficción, incluso en la academia, o sea, los dos programas que he hecho yo, tanto el máster como el doctorado, tienden a ser programas híbridos porque además yo creo que ya hoy en día no nos podemos dar el lujo de dedicarnos solamente a una sola rama del conocimiento, No, sino tenemos que irlo mezclando no. porque todo está pasando muy rápido y comprender el mundo tenemos que echar mano de muchas herramientas diferentes. Sí, sí, y es lo natural y así debe ser. Alirio, ¿cómo ha sido en tu caso esta historia? Sí, fíjate, gracias, bueno, Michelle, poeta, Eda, gracias por estar. En mi caso, yo no creía en los talleres, ¿no? No creía desde siempre. Cuando estudié en universidad, escuchaba gente que hacía talleres y pensaba que no salía nada de allí. Obviamente no conocía lo que había pasado en la década de los 70 en Venezuela y lo que pasó en los 80, ¿no? Porque es un resultado. Esa renovación de la literatura venezolana en los 80 viene y tiene lugar a partir del tallerismo. Calicanto, lo que hizo con Calzadilla y lo que hizo Domingo Giuliani, por decir poco, empezando. Y después yo, en la pandemia, como lo digo en la crónica, vi este tweet de Ricardo, yo quería hacer algunas cosas, escribir era para mí hasta hace nada un padecimiento, sufría, no lloraba, pero sufría y era terrible. Entonces yo dije, vamos a ver qué es esto. Entonces empecé a buscar y hay gente en YouTube que te dice que te van a volver escritor en 3 meses o te devuelven la plata, y buscaba y yo no lo creía, ¿no? Y entonces di con Ricardo y vi que le llamaban el mítico Ricardo Ramírez Requena y como que el tipo sabía y me apunto y además era barato y esto era sospechoso, era muy barato y yo dije, no, bueno, vamos a ver. Y en la primera vez, en marzo de 2020, me gustó mucho el taller, había que hacer un texto de 6 cuartillas, yo no podía escribir, no Ujú. podía escribir de ficción, de mi vida, me costaba mucho. Perdón, este Eh, taller te refieres al taller de Ricardo Ramírez Requena de literatura autobiográfica, ¿no? sí, literatura autobiográfica y yo no podía escribir sobre mí ni nada, y entonces lo dejé. Y volví este año en septiembre. Entonces vuelvo con Ricardo y me suelto y logro ciertas cosas. Entonces luego ese taller me dio espacio para poder escribir ya diariamente con un oficio, todos los días escribo, y hay bastante que escribir, digamos, en el sentido de que si estás atento y si además luego encuentras un camino, eh, me conecté con Antonio López Ortega, entonces estoy en el taller con Antonio López Ortega, que es de relatos, porque yo soy más contador, más hablador, entonces dije, yo creo que me voy por los cuentos, ya yo he escrito algunos cuentos, pero claro, me daban pena, ¿no? Y quería revisarlos, y revisarlos en un espacio como el del taller, que yo intuía que era algo como una clase, con alguien que sabe, pero se confronta, como creo que lo decía Eda muy bien, hay una confrontación con otros, y estoy en un taller con Antonio López Ortega, donde yo soy el menor, el otro que es menor, digamos, yo tengo 34 años, y los demás, el más joven tiene 60, y son un grupo de gente grande, gente que ya ha escrito, están todos en Europa, y me siento bien porque me siento bastante afuera, pero logro diálogo y aprendo. Entonces, no me preocupo, yo no me siento nuevo nunca en ningún lado, y siento que los talleres sí funcionan, ahora me desdigo, sin miedo,
porque sí ofrecen un espacio al que quiere ser escritor o al que busca, y es un espacio de oficio, es un espacio de que escribe y que tiene que haber un resultado, o al menos es lo que se espera. Yo creo que sí funciona y en mi caso particular ha dado resultados muy, muy particulares. Y bueno, 5.8 es un espacio que ya me dio a mi lugar y eso que han visto en 5.8 viene del taller de Ricardo Ramírez Requena. Le debo mucho a Ricardo. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que les tengo a los tres, y también quiero empezar por Eda, es: ¿qué es para ustedes un buen taller? Bueno, a ver, un buen taller, ¿qué es? Un buen taller es un espacio donde hay un compromiso que va del guía hacia el tallerista, pero también necesita mucho compromiso del participante. Uh-huh. Un taller es un espacio que tiene que ofrecer contundentemente la libertad para expresarse. Tiene que haber un respeto para escuchar desde lo más inteligente hasta lo más absurdo, porque hay que tener esa sinceridad en ese lugar donde tú estás compartiendo tus dudas, tus miedos, tus primeros escritos, tus interrogantes, tus angustias, como decía Lirio, ese miedo a escribir, etc. Hay que desnudarse, hay que mostrarse. Uh-huh. O sea, tiene que ser un espacio seguro. Tiene que ser un espacio seguro donde haya ética en todo sentido, ética para escuchar, ética para decir. Y por eso el guía de taller tiene una responsabilidad histórica, una responsabilidad enorme, que tiene que estar claro cuando convoca a un taller. ¿Por qué? Porque el taller no es solo diseñarlo y lanzarlo y tener un grupo, cobrar y hacer las sesiones. No, hay todo un trabajo por detrás, hay un andamiaje. Tú tienes que ofrecer unos objetivos, tú tienes que decir, cuando vas a dar el taller, este taller busca esto, y esos objetivos discutirlos con el grupo y incorporar aquellos que el grupo también quiere proponer para que pueda ser realmente aprovechado ese tiempo. El taller, como dije antes, tiene que tener una fecha de inicio y debería tener una fecha de conclusión con un compromiso adquirido por parte del tallerista en el caso de que se desee algún tipo de producto. Vamos a decir, 10 poemas terminados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces el que se inscribe en el taller cree que con inscribirse y participar, estar presente, bien sea virtual o presencial, ya al final él va a tener un cambio en su vida de escritor. No, eso no es así. Si tú no trabajas el tiempo personal, que nadie puede determinar cuál es, para que un texto tome profundidad, mejore su estilo, se parezca más a ti, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas como escritor, eso nadie te lo puede dar. A mí me gusta mucho recordar una definición que hacía Rafael Cadena, con ese sentido de humor que él siempre tiene, tan contundente, cuando a él le preguntaron, pero los talleres hacen al escritor, y él dijo, no lo hacen, pero los talleres dan atajos, permiten atajos, porque se utiliza la información que el escritor ha ido acumulando a lo largo de los años, y estos nuevos consumidores de la literatura pueden beber de allí, de esa fuente que de alguna manera viene digerida. Entonces, claro, el buen taller tiene un proyecto del guía que ha dedicado horas. En mi caso, por ejemplo, mis talleres son activos. Yo tengo tiempo que no los doy, pero yo me enfocaba mucho en diseñar actividades que dispararan en el participante el deseo de escribir, que lo estimularan, que lo motivaran. Y esos materiales más lo que el tallerista traía para cada sesión, deben ser textos leídos, comentados, y eso es un proceso
activo que va haciendo que se produzca un verdadero conocimiento, que no es que el guía le hace la tarea al tallerista, no, Claro, es al revés. El claro, tallerista tiene que participar y hacer su tarea, y muchas veces hay incluso que hacer un silencio frente al texto para que el otro trabaje sí. o entienda Claro, o dé algo más. y por eso se llaman talleres y no cursos. O sea, se supone que uno va a un taller a trabajar, no solamente a escuchar, ¿cierto? Sí, O sí, sea, brinda unos esa es la atajos, definición. pero hay que Esa es la caminar el atajo. definición de taller. Esa es la definición de taller en la que yo creo, pero sé de talleres donde el guía se equivoca y cree que viene a dar clases magistrales, Ujú. y el trabajo del tallerista queda un poco de lado, y esos talleres no me parecen. Es decir, cada asunto tiene su para qué. Por supuesto, tú te puedes inscribir en una serie de conferencias o de clases magistrales y seguramente vas a aprender muchísimo. Pero si hablamos de talleres, el taller tiene que ofrecerle al participante las herramientas, información, tareas, compromiso de hacer y compromiso de mejorar aquello que hace. Ok. Michelle, Fíjate, yo voy a tomar de lo que han dicho Alirio y Eda y voy a poner un poco en contexto una afirmación de Eda que quizás me parece demasiado radical, ¿no? O sea, yo pienso que Alirio fue víctima de lo que pasa muchas veces con estos talleres, ¿no? Que van y te prometen que vas a salir escribiendo o que vas a salir escribiendo como alguien en particular. Yo no sé cómo escribo yo, o sea, que dudo que la gente que haga talleres conmigo termine escribiendo como yo. Lo que sí van a aprender es el trabajo que va detrás de cada una de las cosas que escribo y cómo las cosas no están allí casualmente, ¿no? Y ujú, no solo de mí, sino de una cantidad de escritores. Entonces, mi objetivo con los talleres es menos que la gente aprenda a escribir y más a que la gente aprenda a leer, ¿no? A que tenga, a desmitificar todo lo que viene alrededor del trabajo de la literatura, ¿no? O sea, tendemos a ver como la literatura como algo súper arcano. Aquí en este momento en España hay una discusión sobre si es bueno o malo leer el Ulises, porque se están cumpliendo 100 años, si la gente va a salir corriendo despavorida por el estilo que tiene, que es complejo, y a mí aquello me parece como impresionante porque, digamos, todo tiene su momento. Dicho esto, yo debo decir que yo en mis talleres sí que doy una introducción fuerte a cada sesión porque cada sesión está diseñada con un tema específico. Por ejemplo, el uso del símbolo, cómo se construye una escena, un personaje. A mí me encanta hablar de personajes. Y otro que me encanta, hablando de James Joyce, es la noción de epifanía dentro de un cuento. Por ejemplo, estoy tomando de diversos talleres en este momento y me estoy refiriendo solamente a la ficción. Pero yo no puedo hablar de estos asuntos si mis talleristas no han leído en casa antes algún cuento o algún texto relacionado con estos asuntos. Entonces, mi deber como tallerista es contextualizar esa lectura, ¿no? Medir si a veces se me va la mano y pongo lecturas muy complejas para el grupo que tengo, o me ha pasado alguna vez lecturas demasiado simples para el grupo que los subestimo. ujú. Entonces tengo que ir midiendo la temperatura como si estuviese haciendo un guiso para ver cómo va a salir aquello. Y luego como lo otro es abrir el espacio, y aquí sí que estoy muy de acuerdo con Eda y con Alirio, es ese espacio de seguridad, de experimentación, y en esta, digamos, en esta necesidad de abrir ese espacio de la experimentación, yo he llegado últimamente a pensar un poco menos en el trabajo final. Siempre hay un trabajo final y lo llamo trabajo final, aunque sea un taller de reseñas, porque he dado talleres de reseña en no ficción, sea una entrevista escrita o sea un cuento como tal. También trabajo a veces con resúmenes de lo que puede llegar a ser una novela. Es menos, digamos, yo comencé a notar en algunos talleristas que tuve el año pasado, a finales del año pasado, que se generaba un miedo alrededor del trabajo final, porque claro, como yo les ponía pequeños trabajos, digamos, en clase y para llevar a clase y luego lectura, de repente la gente pensaba que había que escribir como Borges para poder presentarlo, ¿no? Entonces traté un poco de bajar esto por allí, de que se comprendiera también que lo que se hace en el taller es una piedra que hay que seguir puliendo y puliendo hasta que quede una gema, ¿no? Una joya. Entonces, bueno, yo
particularmente mi experiencia personal ha sido ponerle menos atención al trabajo final digamos, que al objetivo final, a ese trabajo final, que a lo que ocurre durante el taller, ¿no? Y ir ajustando el temario que ya yo tengo un poco a las personas que están allí reunidas. Hay muchos talleres, y esta experiencia me ha pasado varias veces, que gente va a conseguir una voz. Hay mucha gente que va porque quiere contar algo que le pasó en la vida y no saben cómo contarlo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, luego no sabes, porque al lado de esta persona, luego tienes una persona que sí es lectora, que sí tú ves que tiene como un impulso, digamos, literario craso de eso, y que ya está escribiendo, y tú tienes que tratar de que las dos personas se sientan igual de bien, que nivelarlos. Y esa es la dificultad de dar un taller. Bueno, estamos hablando de qué es un buen taller. Michelle, tú estabas terminando tu relato de cómo tu experiencia te ha mostrado que es un buen taller. Bueno, simplemente creo que, o sea, que con decir esto de que hay que ir testeando, no me gusta esa palabra, probando las aguas para ver quién está con uno y sobre todo cómo abrir ese espacio de ética al que se refería Eda, yo creo que eso es lo que tiene que ir por delante. Y luego a mí sí me interesa que se vayan con un contenido, o sea, por lo menos si no van a transformar los borradores que leyeron durante las sesiones en un texto, que sí que tengan la experiencia de haber leído cuentos o escritos o cosas que los saquen, digamos, que les ayuden a ver de otra manera la literatura, quitarles Ok. el miedo. Exacto, o sea que el taller, bueno, como fue en efecto el primer taller de EDA, no solo te pone en contacto con un primer anillo de lectores, que son esas personas que están sentadas junto a ti en esa mesa y que también están en un working process como tú. Y bueno, es ulteriormente para unos lectores que uno escribe, así que ¿por qué tenerle miedo a esos primeros lectores que tienes delante? Sino que también debes aprender a leer. Y bueno, este taller que vas a dar con Casa País en estos días es justamente sobre la lectura como proyecto de escritura, ¿cierto, Michelle? Sí, fíjate que ese taller tiene un precedente y es bonito que lo traigas a colación porque a mí el año pasado me ofrecieron dar un taller de un día, bueno, al final fueron dos, pero un día en la Universidad Autónoma de Madrid para estudiantes que están dentro de la Facultad de Literatura, están tomando escritura creativa, entonces llevan a distintos escritores. La persona que llevaba ese taller es Carmen Valcárcel, que da la casualidad también que es mi tutora de tesis doctoral, y ella me dijo, bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Y entonces yo hablé con ella de esto. Yo creo que más que enseñar a escribir hay que enseñar a leer. Y justamente estaba yo leyendo, leo mucho, no solamente sobre lo que quiero escribir, o sea, no solamente como investigación de contenido de lo que quiero hacer, sino para ver cómo otros escritores han logrado muchas cosas. Mi interés primario dentro de la narrativa es el lenguaje, no tanto qué cuento, sino cómo lo cuento, ¿no? Porque creo que el lenguaje es un efecto que lo aglutina todo dentro de una novela o dentro de un cuento. Ujú. Entonces yo leo mucho dentro de esas cosas y en ese momento no me acuerdo qué era lo que estaba leyendo y que ya, digamos, creo que era Henry James, que había comenzado a leer una cosa y me había, digamos, caído por el hueco de la madriguera y estaba metida en aquel mundo. Y lo que le propuse fue, ¿por qué no hacíamos algo, esto, o sea, tu proyecto de escritura como un proyecto de lectura? Y resulta ser que hay muchos escritores que lo están haciendo. O sea, que se interesan en la figura de otro escritor y comienzan a escribir como él. Fíjate, por ejemplo, lo que nosotros en Venezuela conocemos como la película Las Horas, Sí. que tiene a tres mujeres, está basada en una novela de Virginia Woolf, que es Mrs. Dalloway o la señora Dalloway, y también en la vida de Virginia Woolf. Resulta que es una novela de Michael Cunningham, lo veo hacia arriba porque lo tengo aquí, que es un Ujú. homenaje a la señora Dalloway. Sí. Y luego hay muchas novelas que son homenajes. Aquí acaban de salir dos argentinos justamente, acaban de sacar dos novelas que son homenajes a sus grandes autores. Uno es Fresán, Rodrigo Fresán, que acaba de bautizar, presentar, o está presentando en este momento, me parece, Melville, que es una historia un poco novelada de la vida de Melville.
Y luego Alan Paulus también acaba de sacar una sobre Borges, un aspecto de la vida de Borges como tal. Entonces, digamos, los otros escritores ya no solamente cómo resuelven problemas, sino su propia vida, también son atractivos para que uno comience a escribir. Es de hecho la Claro, manera como todos comenzamos a escribir, leyendo claro, primero. claro. Alirio, para ti, en la experiencia que llevas hasta el momento, ¿qué es un buen taller? O sea, ¿qué es lo que debería esperar alguien como tú que se está metiendo en ese mundo? Sí, yo creo sabes que Eleonora Requena me dio una respuesta en las entrevistas que yo hice, muy buena, que ella dice, la experiencia del taller puede ser muy importante, puede ser significativa o puede ser banal, intrascendente. Sí, Depende del tallerista alumno, cómo lo asume, porque el tallerista instructor generalmente es muy serio, no sobran, como me decía Barra Linares, los sacados de la manga, talleres de última hora, que no son nada organizados, pero al menos el caso de los venezolanos es gente que ha hecho talleres durante muchos años, yo me sorprendí, incluso gente joven como Eduardo Sánchez Rugeles u otros, el tema de Luis Islas, que da un taller en el que no hay que escribir un trabajo final, sino que está enfocado en la lectura sí, precisamente. es más un club de lectura lo que hace Luis, que además es en una librería. Una librería que también vende Eso, vinos, me parece un concepto realmente hermoso. Ahí en sí. Lima, sí. Se está asociando a la idea de Rodney Cáceres. Pero yo veo que el buen taller, yo lo había notado aquí y me gustó la respuesta de Eda y de Michelle. Yo había notado aquí lecturas ejemplares y clásicos. ¿Por qué? Porque hay talleristas que no, de verdad no han leído casi nada. Cuando Sí. estás ahí en la sesión y te empiezas a foguear, ves gente que no lee nada, por lo menos los clásicos. Por ejemplo, el cuento de Venezuela, no conocen nada de Guillermo Meneses, no conocen nada de nadie. Sí. Eh, y si el tallerista te trae, Antonio López Ortega lo llama, en la sesión de nosotros, hacemos un alto, leemos cuentos de nosotros y hacemos un alto después de 2 o 3 cuentos de talleristas y hacemos un alto para leer a grandes maestros. Entonces a Foner, a Onetti, a Rulfo y tal. Y ¿qué hacemos? Un acercamiento a ese texto, pero como lector crítico. Una cosa importante Ujú. que a mí me pasó, no sé Eda, no sé Michelle, y es un dolor, es un duelo que tengo, que desde que yo empecé a escribir, yo maté al lector que yo era, un lector virgen, pues. Ya Sí. no lees igual, porque lees revisando, siguiendo. Sí, Sí, bueno, porque el escribimiento, al menos a mí me pasa. ahí te fregaste, chamo, eso no va a volver. Sí, exacto, no Esa vuelve. inocencia ya la Y si perdiste y... ahorita te dicen, sí, yo digo, si me ofrecen la oportunidad de ser lector virgen o escritor, prefiero ser lector virgen, 1000 veces. Porque Es más esa sabroso, sí. inocencia se... ahora, el escritor, el lector que escribe, está vigilándolo todo. Entonces, si lees, por ejemplo, aunque sea un gran maestro, dices, ¿y por qué puso esto? ¿Por qué Foner hizo esto? Y entonces tú además te tomas atribuciones que creo que no te ha dado nadie, pero el Sí, lector sí. es eso, el lector es un dictado. Sí, sí. Entonces yo creo que el buen taller tiene que tener lecturas en el centro y poner a trabajar a la gente. Ponlos a trabajar, como decía Kurt Torres, el talento depende del otro, pero sabemos que el talento no es suficiente. Hay que trabajar. Es decir, gente que cree que porque escribe un buen texto una vez, pues le va a salir bien siempre así. Y no es así. Salvo Rulfo, que estaba seguro con su único libro. El resto sabemos que no es así. Sí. Eh, ok, ¿cómo creen ustedes que los talleres contribuyen, bueno, en el caso de la literatura venezolana de antes y de hoy o en general, contribuyen a la calidad de la literatura? Porque bueno, existe Bueno, muchísimo este mito del escritor solitario encerrado y que bueno, se conecta con el empirio y le baja la inspiración y solito escribe y tal, y le salen las obras maestras, ¿no? O que está viviendo su vida y de repente aparece con un libro, pues, y todo el mundo lo celebra. Y bueno, la gente no suele darse cuenta de que escribir requiere muchísimo trabajo y de lo que se ve es la punta del iceberg. Y hay muchísimas cosas que nunca se publican porque nadie las quiere publicar o porque uno no siente que merecen ser publicadas. Entonces, dentro de esta visión tan reducida de lo que la literatura realmente es, los talleres suelen ser ignorados, ¿no? ¿Están de acuerdo con esa apreciación o no?
o siente que los talleres se les aprecia como se deben apreciar en la contribución que relativamente hacen? Yo creo, Rafael, que estás en lo correcto en lo primero que mencionaste, que hay un rechazo absoluto en la actualidad y desde hace mucho tiempo de que el escritor está en una torre de marfil y aislado de todo. Yo no creo que ya nadie crea eso, la verdad. O hace rato que no escucho a nadie que lo diga. Yo creo que siempre he afirmado que el escritor es un ser curioso, que va atento, demasiadamente atento, porque tiene un gran interés de curiosear, de entender, de comprender y de transcribir lo que en la vida ocurre, que está Ujú. unido a lo cotidiano, que tiene una sensibilidad que lo hace percibir más allá de sí mismo lo que le ocurre a los otros. Y yo creo que en el caso de la poesía, el poeta, yo rechazo completamente eso de que es un ser aislado y que escribe desde una torre de marfil. Insisto en ello porque de verdad que no lo creo, y en mis talleres eso no es lo que se enfatiza, todo lo contrario. El taller, y ahí estoy de acuerdo con Michelle muchísimo, en todos los talleres que yo he realizado, incluso los más cortos, hay una información básica, técnica, que ellos se llevan. Ese es el trabajo que yo decía, de que el taller tiene que estar muy bien planificado, que aunque ellos no se den cuenta, ellos se están llevando herramientas para leer. Ningún escritor puede ser escritor si no es lector. No puede ser escritor siendo ignorante, creyendo que está inventando las cosas y que tu texto es el primero que se escribe sobre la rosa. No, Sí. tienes que investigar. Usted lo ha dicho mucho. Si tú vas a trabajar un tema, incluso en poesía, tú investigas, tú ves qué autores han trabajado esos temas y tratas de hacer la mayor lectura posible, y no pensar que eso te va a perturbar, te va a confundir y te va a quitar tu propia voz. No, lo que tú tengas que decir sobre el tema tiene que salir de un lugar educado, un lugar experimental, desde un lugar tuyo de percepción, pero después de que hayas leído muchísimo, estudiado muchísimo, aun cuando tú partas de una frase que rescates de un sueño. Es decir, la escritura sigue siendo una manera del ser humano de expresarse, pero requiere un gran trabajo. Aprender a apodar un texto, sea en poesía o sea en narrativa, es un arte que exige mucha atención al texto, pero también mucha sinceridad en lo que tú quieres hacer. Ujú. El escritor tiene que desapegarse del ego y de todas esas cosas, porque él tiene que ser el más sincero frente a lo que está produciendo, y por eso yo decía desde lo primero que hablé, que tiene que tener dos oídos muy abiertos y muy dispuestos a escuchar todo aquello que no quiere oír. Ok. No hay otra manera. Tienes que ser sincero, principalmente tú contigo mismo, pero también si participas de un taller, bueno, aunque te duela, tú tienes que escuchar los comentarios, sigo diciendo, respetuosos. Para ello entonces se dan técnicas que hay detrás del poema, cómo se poda, cómo se trabaja. Sí. Y bueno, cada escritor que participa de un taller será responsable de su texto, y nadie se lo puede arreglar, pues, dicho de la manera más tonta. O sea, cada quien tiene que ser responsable de su texto final, tomando lo que le parezca, pero también preservando, porque muchas veces el texto original pierde mucho si ese autor no sabe defender lo que cree que es la almendra propia que está en el texto. Ok. Pero estamos hablando de unos temas donde los límites son muy frágiles, muy difíciles de demarcar. Sí, Entonces, claro. por eso siempre hablamos de una ética del guía de taller,
y una ética del que toma el taller y tiene que saber tomar de allí lo que, bueno, lo que le parezca, pero tiene que tener su propio proyecto. Sí. Pero yo sí creo que definitivamente que los talleres son un lugar de enriquecimiento, de obtención de información, de experimentación y de que desarrolla la parte colectiva del ser humano, que es en la que yo más creo. Ok, o sea, tu conclusión, Eda, es que los talleres sí valen la pena cuando están bien conducidos y uno hace el trabajo que debe hacer. ¿Cierto? Absolutamente, absolutamente, porque es eso, ganas tiempo, ganas atajos, ganas información, casi todos los talleres te dejan una lista de autores por los que debes transitar, Sí. algunos se leen dentro del taller, pero bueno, yo acabo de hacer uno con Ignacio Quintero, y una de las cosas más fabulosas que nos dejó fue la lista de libros que no debíamos dejar de acceder prontísimo, o sea, buscarlos como fuera, en fotocopia, por internet, prestándonos los Ese era uno de artículos literatura lectura, japonesa, ¿no? etc. Ese era uno de ¿Perdón? literatura japonesa que hizo Atnodio. No, era el arte de escribir, según Ok, él, ok, según su experiencia. Sí, ok. sí. Michelle, Bueno, Michelle está yo muerta de empecé como risa, no sé qué va a decir. No, yo que sé como ejercicio dialéctico voy a diferir de todo lo que han dicho los tres, por lo menos en un aspecto. Yo creo que el mito del escritor solitario está más vivo que nunca, o sea, aparece en todas las películas y en todas las series que se están haciendo de escritores hoy en día. Tú ves que se sientan y hacen como el gato del Jeep, y sale aquella maravilla, ¿sabes? Y entonces 100 años de soledad se escribió en una noche, y lo otro salió con, ¿sabes? Y banalizan un poco el trabajo como tal, y eso es parte de la mitología contra la que tenemos que luchar los que damos talleres, y yo creo que los escritores y escritoras en general, ¿no? Creo que además el mito del escritor solitario es mucho más peligroso, por cuanto la mayoría de las veces este escritor es un escritor hombre, y el solitario no es solitario, sino casado con una mujer que se está ocupando de los hijos, de la sí, cocina, claro. no sé qué más. Yo quisiera que muchos de estos escritores solitarios tuvieran que pararse a hacer la limpieza, la comida, salir a correr, a hacer no sé qué Sí, más durante el día, que como hago yo soy solitaria porque no me queda de otra, porque no me da tiempo, ¿sabes? Para hacer más nada, claro. ¿no? Pero este mito del escritor solitario además tiene otra arista que me interesa poner sobre la mesa, más allá del discurso de género, que en realidad no es el caso ahora, que tiene que ver con las amistades entre escritores y escritoras. Ajá. Es decir, uno tiene el fallecido escritor mexicano, muy famoso cuentista, me voy a acordar, a mí después del coronavirus se me van algunos nombres, a veces es precoz, pero Nacho Padilla decía que uno tenía amigos de sangre y amigos de tinta, y a mí esa definición me pareció preciosa, porque tú Ujú. vives otra vida dentro de la vida de escritura, y tú te vas rodeando de gente con la que tienes ciertas afinidades, sí, de temas, de intereses. Yo, por ejemplo, tengo dos muy buenas amigas, tres escritoras, tres buenas amigas escritoras, que me unen a ellas afinidades distintas, y por lo menos con dos de ellas hablo de obra, de lo que estoy escribiendo como tal, ¿no? Ok, Porque están en el ejercicio, y ninguna tenemos el mismo estilo. De hecho, una de estas escritoras más bien se interesa en el entretenimiento, en la escritura de entretenimiento como tal, ¿no? ujú, Y hace géneros completamente distintos a los míos, y a ella le parece horrible lo que yo hago, y sin embargo vamos discutiendo algunas cosas, ¿no? Pero pongo esto de las amistades de los escritores sobre la mesa porque yo creo que es una evolución del taller. Porque una de las cosas que uno hace cuando tiene un libro es buscar un lector, a un primer lector, antes de enviarlo a una editorial, o antes de formar, incluso de terminar el último borrador de un texto. Para mí, por lo menos, es importante que lo haya visto otra persona. Y es aquí donde las amistades con escritores y escritoras funcionan como un taller. Porque tú, esta persona con la que has cultivado una amistad, con la que has cultivado, y esto es algo que va más allá de los libros, que va también una cierta convivencia, esta es una de las personas, digamos, en las que tú tienes más confianza, para que vea, ella ha creado este espacio de seguridad y ética al que se refería Eda, y se ha creado a partir de una amistad.
que Sí. ya esto va más allá del taller, pero fíjate como la noción del taller yo creo que sigue viva dentro de la vida profesional de la escritura, ¿no? Ujú. Lo otro que habíamos hablado era lo de, bueno, lo del, a ver, sobre la búsqueda de los libros por internet. Espero que sea con la gran cantidad de librerías en línea que existe donde se pueden comprar los libros, porque uno de los problemas peores que hay en el mundo literario ahora es el problema de la piratería. Sí. Y eso, digamos, si uno gana 10% de un libro, si te piratean el libro no llegas ni a 1%. Entonces, vivir de esto se hace peor que imposible porque ya es imposible, ¿no? En ese caso también, esto me trae a colación algo que me parece interesante, que ya no solo revistas culturales, sino estas bibliotecas digitales tienen una forma ya no de clubes de lectura, sino de ciertos talleres en los que ensayan algunas críticas y algunas cosas que me parece interesante como ejercicio, donde gente que lee va más allá de la valoración del Goodreads como tal y escriben unas reseñas. Yo estuve estudiando esto cuando hice lo del taller de reseñas, me parece interesante. También es que como cada vez estos talleres y estas comunidades de lectores en línea van creando lectores que saben, ¿no? O sea, lectores que se interesan. Y eso me lleva a lo que se me había olvidado, que tiene que ver con lo que decía Lirio de la virginidad en la escritura. Pues mira, la virginidad en la escritura es como la virginidad en la vida. O sea, una vez que la pierdes no vuelves atrás, pero tampoco te vas a quedar virgen todo el tiempo porque te vas a perder de cosas maravillosas. Entonces yo creo que leer un texto, digamos, también con cierto conocimiento de la técnica, es como llegamos al problema del Ulises de James Joyce que tenemos hoy en día. Pero digamos, significa también que vas a tener de verdad momentos de pasión por un texto porque sabes cómo viene construido y sabes la dificultad de hacerlo. Sí, sí. Alirio, en lo que tú lograste investigar en esta crónica que publicaste en 5.8 y combinándolo con tu propia experiencia personal, eh, tú estás en Venezuela, además en la noble población de Bejuma, Estado Carabobo, donde, bueno, hace falta crear comunidades porque la desaparición de medios, de instancias de encuentro, hacen como más necesaria esta creación de comunidad, bueno, de amigos que crean los talleres, de interlocutores, de corresponsales. ¿Cómo crees tú que todo este movimiento, esta intensa actividad de talleres que hay en Venezuela, que hay en la comunidad literaria venezolana, donde hay gente que está afuera y que está dentro, y que ahora es más fácil comunicarse con cosas como Zoom, como estamos grabando esta conversación? ¿Cómo crees tú que ayuda a ese país que necesita volver a tejer vínculos y a construir espacios de encuentro? Sí, fíjate claro, la pregunta, la hiciste al principio, hablaste de cómo podían contribuir quizá los talleres en cuanto a la calidad de la literatura. Esa categoría es problemática, pero digamos que sí tienen una presencia importante. Ella decía el asunto de lo colectivo, el asunto de que quienes se lo creen y si hay un buen instructor, se profesionalizan, digamos, se lo toman en serio, para no usar el término profesionalización. Y yo creo que ahorita, y lo decía Michelle decía, esta pseudo explosión, porque no es nada más en Venezuela. La pandemia hizo de todo. Entonces, claro, puso todo de vueltas, y entonces resulta que en Estados Unidos, en muchas partes, este encierro pues, nos obligó a buscar salidas, ¿no? Y las salidas son a través de las pantallas. Y entonces, claro, hay un poco de gente. Yo, cualquiera quisiera estar en un taller de Eda, de Michelle, de cualquiera de estos escritores reconocidos en Venezuela, y hoy día pueden hacerlo a través de la virtualidad. Eso es una ganancia, y lo decía Viola en la entrevista, que eso es ganancia, para ver el vaso medio lleno y medio vacío, si quieren, ¿no? En ese sentido, muchas cosas ya están llegando para quedarse. O sea, muchas cosas se van a quedar en la virtualidad, sobre todo si evalúas costos, si evalúas posibilidades, se van a quedar. Talleres que se dictan de Argentina, de México, de Estados Unidos, la gente se va a quedar con eso y no tienes que viajar, no tienes que mover.
Sí, las no tienes clases, que sino encontrar un lugar para dar el taller. No tienes que encontrar una sala del CELARC o de alguna institución en Madrid para dar el taller. yo estoy en Bejuma, tú lo decías ahorita, que está a 50 kilómetros de Valencia, está lejos de, ¿verdad? Y yo desde aquí estoy en la Simón Bolívar, estoy en el taller con Antonio en España y con Ricardo. Sí, es una ventaja importante. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Y están ustedes aquí cerca, muy cerca, y yo creo que este auge, ¿sí? No digamos explosión, ¿no? Porque en Venezuela hay una tradición tallerista. Es Ujú. difícil porque no hay grandes trabajos hechos. Antonio López Ortega me lo decía Rafael Array Luca, y varios me decían, no, y lo conversaba con Eda, digamos, hay bastante historia, no hay, digamos, tanto trabajo hecho de documentación, Rafael. Entonces, Venezuela tiene tradición de tallerismo literario Sí. y de hecho han funcionado. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí me encantó mucho, que es el caso de lo que salió de Clepsidra, ese último grupo literario sin programa ni nada, ni manifiesto, y sale no solo un grupo de amigos, Carmen Verde me decía que éramos amigos, nos veíamos después de clases del taller de Rafael y nos poníamos a hablar, me dice, a hablar tonterías, entonces un día dijimos, vamos a hacer otra cosa y salió Clepsidra y después la editorial, que hoy es una de las 20 que están haciendo en Venezuela trabajo. Entonces hay que medirlo con cuidado porque sí hay impacto, Sí. aunque el tallerista piensa que no, Michelle a lo mejor no sabe lo que sale del grupo de ella o Eda no sabe lo que, no sabe lo que puede salir. No digamos que sale un James Jones, pero sí hay gente, y Carlos Sandoval me lo decía, debe haber, no sé, más de un centenar de escritores relacionados con los talleres de los 80, de los 70 y 80, que Ujú. despuntaron a finales del siglo XX en Venezuela. Así que yo creo que el agregado es clave. Y Antonio López Ortega me decía algo. Si revisas ahorita cómo se forma el escritor y lo de la Torre de Marfil, te das cuenta que están en espacios como esto de escritura creativa, doctorados en escritura creativa, porque se están dando cuenta de que es el espacio. Se encuentran, leen, revisa, escribe, echamos para adelante, echamos para atrás y aquí está el trabajo. Ok, muy bien. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Ha sido una conversación muy enriquecedora y espero que sea muy útil para la gente que la pueda escuchar y que esté pensando si entrar en un taller o no, o si crear un taller por su cuenta. Y bueno, hay muchísimas maneras de dar talleres y de experimentarlos y de vivirlos y de aprovecharlos o no, porque bueno, este mundo es tan amplio como la literatura misma. Les mando un abrazo y mi agradecimiento desde acá y muchísimas gracias por conectarse a la conversa de 5.8.